Saludarlos a todos y todas nuevamente, saludar especialmente a nuestros panelistas, a Pedro Guerra, subdirector civil, a Dinka Villarroel, profesional del servicio civil, y a Juan Manuel Pérez, profesional de la suceso. Así es. Me interesa mucho contarles el contexto desde la mesa del sector público de este webinar que estamos realizando. Como hemos comentado y difundido, parte de los acuerdos de la mesa del sector público con el gobierno durante los 2 últimos años ha sido la instalación de una mesa de salud mental. Es una mesa que ha estado trabajando en función de fortalecer los dispositivos, las normas y de dar cuenta de la evaluación desde las organizaciones sindicales de aquellas falencias que todavía persisten en el exceso del empleo público, en la protección de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. En esta mesa participan, además del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, que son quienes, nuestra contraparte en la negociación, el Servicio Civil y la Suceso como contrapartes que llevan los temas específicos. Por eso hemos querido hacer este webinar y voy a dejar a Cristóbal para que complemente la presentación de este seminario. Hola a todas y todos. Sí, efectivamente, como decía Carlos, este es un trabajo, no este webinar precisamente, que es parte del trabajo, sino que el trabajo que estamos desarrollando de manera mancomunada hoy día entre el Suceso, el Servicio Civil y también con los aportes del Ministerio de Salud, obedece a este, yo diría, mandato que se genera a propósito de los compromisos que se han ido generando en torno a la mesa del sector público. Y como decía en el interludio, antes de que partiéramos formalmente con el webinar, este es un tema que aparece como nuevo en la agenda y aparece también como nuevo en las posibilidades de hacer gestión en las áreas de gestión de personas, gestión y desarrollo de personas, y por lo tanto estamos en un proceso de desarrollo conceptual, de desarrollo técnico y de desarrollo de ciertas definiciones que nos permitan arribar a herramientas más concretas para apoyar a los equipos. Y por eso estamos acá, y por eso invitamos a don Juan y a doña Dinka para que nos cuenten en qué va nuestro trabajo y en qué hemos ido avanzando. Entonces, no sé, Carlos, si te parece, si partimos presentando a nuestros panelistas y podríamos partir presentando a Pedro Guerra, que nos quiere dar un saludo inicial en esta oportunidad. Don Pedro, preséntelo usted, Carlos, porque Pedro es mi jefe, entonces sería como mal visto que lo presentara yo. Aquí mejor que presentar al jefe. Obvio. Está dando como una sensación de distancia en la jerarquía, eso no es real aquí en este servicio. No, pero yo no me hago ningún problema. Bueno, les presento a Pedro Guerra, como les comentaba, Pedro es subdirector de Desarrollo y Gestión de Personas del sector civil. Lo es hace ya algunos años, es muy conocido para quienes somos dirigentes y dirigentes del sector público. Hay probablemente muchos de quienes hoy día están conectados, han interactuado con él. Y bueno, en esa calidad, Pedro, también le corresponde dirigir, encabezar, no siempre participar, evidentemente, varias de las instancias en que trabajamos con la mesa de sector público. Pedro, te dejamos para que puedas presentar ante nuestros participantes del seminario de iniciativa. Adelante, Pedro. Súper, muchas gracias. Oye, primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Saludar y agradecer también la invitación. Primero, de las buenas cosas y las buenas noticias que tiene este seminario, es un seminario que hacemos en conjunto con las organizaciones gremiales, a través de la CUT, representada por Carlos Insunza, coordinador de la mesa público, y el Servicio Civil, pero también por otras organizaciones. Este es un trabajo que hemos venido ya desarrollando silenciosamente con varios actores o actorías más. Y no es casual que esté aquí Juan Manuel Pérez, a quien también aprovecho el lugar y agradecer su participación, así como a Dinka Villarroel, que fue con nuestro servicio, porque el tema es tan complejo que requerimos muchas miradas, requerimos mucha, diría yo, coordinación intersectorial en este tema. Es un tema que compete a salud, que compete a la superintendencia de seguridad social, que compete al servicio nuestro del mundo de personas, y que claramente es un tema, diría yo, que por muchos años ha estado bastante solapado, que ha estado de alguna manera encubierto. Yo quiero partir haciendo un ejercicio, no los veo, pero sí puedo ver sus manos levantadas y puedo ver el top. La primera pregunta que tengo es, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez al psicólogo o a la psicóloga?
ves una encuesta flash. Deberíamos tener, debería haber puesto ahí, levanten la manito, ahí hay una aplicación que dice levantar la mano, o si no a través del chat me van respondiendo. ¿No tengo respuestas del chat? Hay 35 que han levantado la mano, hay 2 o 3 respuestas positivas y varias y 3 negativas. ¿Cuántas llevamos, don Carlos? ¿Más o menos? Hay como 50 respuestas positivas a tu pregunta. Ya. La segunda pregunta que les tengo es, ¿cuántos de ustedes, yo voy a levantar la mano, porque yo soy el psicólogo y a la psicóloga, ¿cuántos de ustedes han ido al psiquiatra alguna vez en la vida? ¿Han ido a una consulta psiquiátrica? ¿Cuánto vamos, Carlito, en la respuesta? Chuta, le compliqué la logística ahí con el chat. Sí, porque habíamos preparado las preguntas, yo las habría puesto como parte de la encuesta. Pero Lo hubiéramos hecho una encuesta, perdónenme. Ya, y la última pregunta que les tengo, ¿cuántos hoy día están tomando medicamentos? Ya sea para la depre, para la ansiedad, para dormir mejor. Yo voy a levantar la mano a pesar de que no tengo en el chat. hay alrededor de 20, 25, Pedro, que contestan que han tomado y otros que dicen que toman homeopatía o que no han tomado, o que van al psicólogo pero no toman medicamentos. Ya, súper. O sea, estamos hablando de un 25% solo de esta muestra que alguna vez ha ido el psicólogo al psiquiatra. De los que están declarándolo y los que deciden declararlo. Ojo con eso. Y estamos hablando casi de un 10% de personas que hoy día, ya sea de alguna manera u otra, requieren ayuda farmacológica o de algún otro tipo para los temas que conversan. Entonces, simplemente quiero decir, y con esto quiero abrir la conversación y la discusión, este no es un tema individual, ¿ah? No es un tema de que yo voy por la vida y en verdad me vino la depre. ¿Ah? Nosotros que somos de formación psicólogos, pero además que trabajamos muchos años en el Estado, hemos visto cómo este tema definitivamente se ha ido instalando en las organizaciones y en las instituciones públicas. Por supuesto que en todas las organizaciones también. Y por supuesto también durante el periodo de pandemia, este es un tema que si bien después el doctor y Vinca nos podrán contar qué tan real es o no el impacto que tuvo la pandemia de esta temática, lo que sí está claro es que es un tema que se visibilizó. ¿Ah? Es un tema que se visibilizó claramente, es un tema que generó estrés la pandemia, generó estrés en las mujeres, el tema de la tercera jornada laboral que probablemente siempre estuvo, pero que se visibilizó a través de eso, esta tercera jornada de estar cuidando a los niños en la casa, haciendo las tareas escolares, trabajando en la pega, haciendo las tareas del hogar, y la consecuencia, repercusión que tiene también en las temáticas de corresponsabilidad parental, y el desafío y el mandato exigente y perentorio de parte de los padres que constituimos familias con niños de asumir esto como una corresponsabilidad y no como una ayuda a las tareas del hogar y la casa. Bueno, varias de esas cosas se fueron removiendo y por supuesto van generando repercusiones no solo en lo físico, sino también en lo psicológico. Por eso el tema de la salud mental termina siendo un tema de interés de nosotros, no solo de la Superintendencia de Seguridad Social, no solo desde el punto de vista de la salud y de la arista o la perspectiva técnica, sino médica, sino principalmente porque involucra a las personas en su quehacer cotidiano, involucra a las personas en su quehacer cotidiano en su espacio laboral y en su espacio colectivo. Una persona que está enferma, como puede estar cualquier enfermo, primero, no siempre tiene la claridad de que está enferma. Segundo, no tiene cómo distinguir ni su jefatura ni sus compañeros que está enfermo. Tercero, si es que lo pudiera distinguir, no todas las personas se atreven a declarar. Hoy día tenemos una muestra de 20 o 50 personas que decían haber ido. Yo les aseguro que hay muchos más. Pero por alguna razón en este país nos enseñaron que ir al psicólogo era algo malo.
que era para gente loca, que era para gente que tenía problemas, cuando hoy día termina siendo casi algo tan habitual y tan simple y tan sano eh, como hacer una revisión y un chequeo médico al año, o como ir al traumatólogo cuando nos duele la espalda, etcétera, etcétera. Ese cambio, que es un cambio cultural, es lo que nosotros estamos intentando y estamos preocupados hoy día de poder poner en la discusión. Cómo esto se visibiliza como un tema también del mundo de personas. ¿Ah? Nosotros en el mundo de las personas hacemos seguimiento a las licencias médicas, en el mejor de los casos alguna gente llamará por teléfono, pero no tenemos una mirada sistémica, organizacional, colectiva, de cómo las organizaciones, las instituciones públicas, y ojo, quienes lideran equipos de trabajo, quienes dirigen instituciones y organizaciones públicas, jefes y jefas de servicio, entienden esta temática. Y este es el paso inicial, de cómo desde el Servicio Civil, en conjunto con la SUCESO y en conjunto con el MinSal, que hoy día no nos pudieron acompañar porque estamos trabajando en la mesa del sector público, no solo nos interesa cumplir desde el punto de vista de la demanda y el compromiso de las organizaciones gremiales en una agenda que tenemos en conjunto con el gobierno en esta materia, sino principalmente cómo generamos un cambio de mirada y un cambio cultural en las instituciones públicas para que esto sea un tema tan relevante como cualquier otro en el mundo de la gestión de personas. Que seamos capaces de tener liderazgos, jefaturas, directores y directoras de servicio que sean capaces de distinguir cuando un funcionario está afectado en su salud mental, que sean capaces de distinguir cómo eso afecta al equipo de trabajo, que sean capaces de distinguir cómo eso afecta también en el desempeño laboral de esas personas, y cómo generamos herramientas colectivas, no individuales, que no sea necesario que yo me las arregle solo cuando estoy pasando por una situación que afecta a mi salud mental, y que vaya solo a la psicología, y que pareciera como que si fuera un mundo distinto a cuando yo llego al trabajo, que seamos capaces de generar herramientas que en los equipos y en la conciencia colectiva este sea un tema, que tengamos herramientas para visibilizarlo, para prevenirlo, para identificarlo, y por sobre todo para responsabilizar a quienes dirigen las organizaciones, casi tan responsables como que no se les caiga el PMG, como sean capaces de cumplir las metas, también tengan organizaciones sanas al interior de sus equipos de trabajo. Y si no las tienen, que sean capaces de enfrentarlas, que sean capaces de desarrollar estrategias formales y claras de cómo abordar esta temática, porque claramente eso es una temática que hoy día está muy presente, que afecta al desempeño laboral, que afecta a la prestación de servicio del Estado, y por sobre todo la calidad de vida y la calidad de las condiciones laborales de quienes hoy día trabajan en el sector. Digo eso, los invito a quedarse con nuestros expertos, que nos van a contar con mucho más detalle cuáles son las estrategias, cuáles son las orientaciones y cuáles son las primeras piedras que estamos poniendo en esta materia desde el Servicio Civil, desde la SUCESO y en conjunto también con la Mesa del Sector Público. Así que les agradezco mucho la participación, les agradezco también estar presentes hoy día y los dejo entonces con nuestros moderadores estrella, don Cristóbal y don Carlos. Muchas gracias, Pedro. Creo que es una buena manera de iniciar los fuegos en este seminario, ¿no, Carlos? ¿Qué te parece a ti? No te escuchamos, Carlos, estás silenciado. Sí, ahí sí. No, muy de acuerdo en que Pedro ha contextualizado claramente la orientación del trabajo que ha planteado la Mesa del Sector Público al Gobierno, que es efectivamente tomar iniciativa a nivel institucional, hacernos cargo de estas temáticas desde el mundo del trabajo, con las organizaciones sindicales y de forma regular. Cristóbal, yo antes de que presentemos a nuestros panelistas, te comento que voy a cerrar la encuesta inicial. La han contestado 181 de los 213 participantes. Muy bien. Los compañeros y compañeras que están conectados declaran en un 48% que sus asociaciones han trabajado durante los últimos 4 años en materia de salud mental. Esa era la primera pregunta. Lo segundo es que casi la misma proporción dice que lo ha trabajado con la dirección de su servicio. Y frente a la pregunta de qué se necesita como dirigente para abordar estas materias, el 76% releva, 77% se acaba de mover, releva la capacitación, un 52% releva la necesidad de espacios de diálogo institucional, un 43% releva la necesidad de mayor información, 38% la necesidad de dispositivos de contención
y casi un 30% plantea la necesidad de cambios legales y normativos. Me parece súper interesante lo que nos dice la audiencia en esta encuesta inicial, Carlos, porque creo que tenemos algún terreno fértil ya de trabajo entre dirigentes y direcciones para poder echar a andar con mayor fuerza este ejercicio que nos parece importante, ¿no? Tiene que ver con el fortalecimiento del diálogo social también dentro de nuestras organizaciones, que de todas maneras facilita la posibilidad de generar mejores condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Partamos, creo yo, Carlos, con nuestras exposiciones. No sé, te invito a que conozcamos a nuestros panelistas el día de hoy. ¿Parto yo o partes tú presentando? Parta usted, pues, don Carlos. Yeah. O parto yo, porque vamos a partir, yo creo, Sí. Nuestro segundo panelista del día de hoy va a ser don Juan Manuel Pérez Franco, que lo tenemos aquí presente en nuestro webinar. Juan Manuel es médico psiquiatra y hace bastantes años ya es profesional de la Superintendencia de Seguridad Social y trabaja principalmente en la Unidad de Prevención y Vigilancia. Don Juan Manuel ha sido el responsable de la validación de los 2 instrumentos que se han utilizado para evaluar el riesgo psicosocial en nuestro país. El primero, el que ya dejamos de usar desde diciembre del año pasado, que es ISTAS 21, y también, por tanto, participó en la validación y ha sido el responsable de la validación del nuevo instrumento, el SEAL SM por Salud Mental, que, ¿no es cierto?, lo encabeza la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social. Él además es miembro del Steering Committee de la COP SOQ de la International Network y además es académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Sur de la Universidad de Chile. Así que le damos una calurosa bienvenida a don Juan Manuel Pérez Franco a nuestro webinar de salud mental con dirigentes y dirigentes gremiales. Carlos, te dejo a ti la pelota ahora. Sí. A mí me corresponde presentarles a Dinka Villarroel. Dinka es psicóloga laboral, es profesional del servicio civil, es MBA con formación en psicología positiva y con experiencia en el sector público. Trabaja en el área de desarrollo y programas de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio Civil, donde es la encargada de diseñar la estrategia de salud mental para el empleo público que hoy día estamos presentando en su avance. Actualmente forma parte del equipo de investigación WANT, Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables de la Universidad John I. de Castelló, donde está realizando su tesis doctoral sobre liderazgo con enfoque de género en la administración pública Chile. Así que, Inca, muy bienvenida y te invitamos a realizar tu presentación, que quedas habilitada para proyectar tu PPT a partir de este momento. Estamos. ¿Se ve bien? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Todo perfecto. Ok. Parto entonces. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar presentando esta estrategia de salud mental. Algo importante que decir, como lo mencionaba anteriormente, esto es un trabajo que llevamos haciendo hace un tiempo atrás. Estamos comenzando, si bien tenemos bastantes avances y hay cosas en las que ya la Suceso lleva trabajando muchos años más, pero el ordenar, el mirar, todo esto sí es algo que está siendo nuevo. Y le voy a ir contando un poco qué es lo que hemos ido haciendo. Hay ciertos conceptos que yo creo que son importantes que vayamos teniendo claro. Les voy a presentar la estrategia y al final les voy a comentar cómo vamos a seguir avanzando, porque esto es un tema grande y tenemos que ir paso a paso para ir avanzando en el tema. Para partir, yo creo que es importante comenzar con el concepto de salud mental, porque cuando conceptualizamos algo, de alguna manera nos permite tener un paraguas y a partir de ahí ir marcando ciertos objetivos y cierta mirada de cómo vamos a ir entendiendo y cómo vamos a ir abordando el tema. Entonces, ¿qué concepto de salud mental es el que va a englobar, cierto? Porque hay varios conceptos, pero nosotros nos vamos a agarrar del concepto que utiliza la Organización Mundial de la Salud y también la OCDE, que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera.
y por otro lado es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Cuando miramos un poquito en detalle este concepto, primero puede llamar la atención que no se enfoca desde la perspectiva de la enfermedad. Muchas veces se ha trabajado el tema de salud mental solo enfocándonos, ¿cierto?, en los problemas de salud mental. Acá hay una perspectiva donde nos lleva a que cuando vamos a trabajar en una estrategia, nos vamos a enfocar en mejorar aquellos aspectos para poder tener una mejor salud mental, pero también en generar espacios de bienestar para prevenir, para evitar y para evitar dificultades o problemas, pero también para generar bienestar en la población. Y este concepto de ahí para adelante, de alguna manera, como les decía, nos permite enfocar el cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo ahí. Hay algo importante, yo tengo datos, esto fue de un informe de la OSCD que salió, que lo miramos hace unas 2 semanas. Algo importante es que primero, cuando partió la pandemia, con todo lo que implicó y las tensiones que implicó, se pensaba que iba a tener un impacto mayor. ¿Tuvo impacto? Sí, mucho impacto también, pero esto fue distinto, ¿sí? Tenemos aquí este informe, como que les decía, que salió, y lo que se observó, observando a los distintos países, ¿cierto?, es que las poblaciones fueron afectadas, ¿cierto?, o impactadas de manera desproporcionada. Hay países donde claramente el tema fue mucho más crítico que en otros, pero también hay grupos de personas que se vieron mucho más afectadas, ¿cierto?, como mencionaba Pedro. Tenemos obviamente las personas que tenían enfermedades preexistentes porque el temor a contraer, ¿cierto?, el COVID-19 era mayor porque ellos estaban en riesgo vital, ¿cierto?, mucho más que otro tipo de población. Luego teníamos claramente las personas que se infectaron, ¿cierto?, con el virus, sobre todo al inicio de la pandemia, donde sabíamos menos, donde no sabíamos el impacto, donde aún no estábamos, ¿cierto?, vacunados, y eso generaba mucha preocupación, temor, miedo, angustia, ansiedad, etc. Obviamente las personas que se quedaron sin empleo o que estaban sin empleo porque el tener que estar recluido generaba una angustia de no poder, ¿cierto?, trabajar y obviamente tener el dinero necesario para sobrevivir. Las personas claramente con un nivel socioeconómico y educativo más bajo también se vieron muchísimo más afectados. Las mujeres, las personas transexuales y los miembros de la comunidad LGTBIQ+, y los jóvenes, ¿ya? Estos fueron los grupos, ¿cierto?, que vieron mucho más afectados los temas de salud mental. Algo importante, cuando nosotros evaluamos la salud mental es un tema que es complejo. En distintos momentos de la pandemia se evaluaron, obviamente en medio de la pandemia, si hacíamos una evaluación, seguramente aparecían más síntomas de depresión y de ansiedad, que fueron los temas que fueron más relevantes, pero a medida que la pandemia fue avanzando, las personas contamos con recursos personales, grupales, familiares, de trabajo, del propio país donde estamos, que ayudaron, ¿cierto?, a ir resolviendo, entonces los indicadores fueron disminuyendo. Algo importante también es que efectivamente la pandemia generó muchos factores estresantes negativos, pero también, y eso también se ha visto, generó algunos cambios positivos y potencialmente amortiguadores para algunos. Incluso algunas personas, ¿cierto?, cuando se les preguntaba, ellos señalaban que uno de los efectos positivos de la pandemia fue lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, se mejoraron ciertas dinámicas familiares y mayores sentimientos de cercanía. Es decir, se dieron estos dos fenómenos. Por un lado, personas que se vieron impactadas negativamente y por otro, grupos de personas que se vieron impactadas positivamente por la misma situación. Entonces, una conclusión que se saca a partir de todo esto, ¿cierto?, es que hay grupos que a pesar de haber resistido y amortiguaron bien esta crisis, y que para nosotros los psicólogos y los psiquiatras nos interesa estudiar, porque no solamente nos interesa saber por qué las personas se enferman, sino también qué características o cómo vamos comprendiendo que hay ciertas personas que cuentan con ciertos recursos, o países que cuentan con recursos, u organizaciones que cuentan con recursos que ayudan a que las crisis se vivan de mejor manera, ¿ya? Pero independientemente que hay grupos que lo pudieron resistir bien,
el tema de la pandemia puso a la salud mental en la mesa, ¿cierto? Y a partir de ahí, no solamente en Chile, ¿cierto? Chile hoy día está trabajando en una estrategia de salud mental, el Ministerio de Salud está ahí ya un tiempo trabajando en aquello, ¿cierto? Nos pone el tema de que tenemos que priorizar. Y es un tema a priorizar en muchos ámbitos. Obviamente hay un tema que tiene que ver con la atención primaria, con el acceso, ¿cierto?, a temas, también con generar ciertas experiencias, ¿cierto?, en los países que faciliten, que generen bienestar, ciertas condiciones económicas, ciertas condiciones que claramente afectan la salud mental de las personas, pero también en el trabajo. Y es por eso en que nosotros estamos haciendo esto, porque claramente todas las investigaciones nos muestran que las condiciones, los entornos laborales son fundamentales para poder explicar la buena o mala salud mental que tengamos las personas. ¿Ok? Es por eso que nuestro foco y nuestra estrategia está enfocada en los entornos laborales. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué la Dirección Nacional del Servicio Civil, cierto, le debería corresponder incorporar la gestión de la salud mental en el empleo público? Y es una pregunta que nos hicimos al inicio de partir con esto, lo hicimos incluso con nuestra área jurídica, porque es importante determinar los bordes y los límites. Tenemos claramente el suceso que nos va a contar un poquito más adelante, el foco de lo que ellos hacen, que es fundamental el trabajo que ellos han estado haciendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a través de su metodología, permite ir generando un diálogo social, que es algo fundamental dentro de las organizaciones, que por un lado permite detectar cuáles son aquellas condiciones que están facilitando o no, ¿cierto?, el tema de tener un trabajo, ¿cierto?, con las condiciones del trabajo decente. Este año incorporaron variables relacionadas con la medición de salud mental y ahí hay todo un tema que tiene que ver con abordar la salud mental desde el punto de vista de los entornos, ¿ya? Pero por otro lado también, ¿cierto?, el Ministerio de Salud ha estado trabajando hoy día en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria, con el acceso a los psicólogos, es algo que sé que están en eso ahora. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Y nosotros por qué? Porque nosotros entendemos que dentro de las labores de las áreas de gestión de personas, este tema es un tema que se tiene que abordar. Nosotros tenemos una norma que está vinculada con el tema de la calidad de vida y el bienestar, que de alguna manera lo toca con el tema de violencia, con el tema de conciliación, ¿cierto?, con el tema del acoso y también con ciertas evaluaciones que nosotros estamos proponiendo de manera genérica, pero entendemos que el tema de salud mental tiene que ser abordado poniendo foco en el tema. Es así en que diseñamos ya una estrategia para el tema, dentro de los cuales hay un foco que tiene que ver con generar lineamientos y orientaciones para las áreas de gestión de personas para que aborden el tema de salud mental, ¿cierto?, en el empleo público. Y la idea es que a final de año, y es el compromiso que tenemos, ¿cierto?, con la mesa del sector público, y nos gusta este compromiso, no solamente lo hacemos porque nos corresponde, sino que porque entendemos que con esto vamos a facilitar y mejorar ciertas condiciones laborales, vamos a generar una norma de salud mental que va a tener como base técnica estas lineamientos u orientaciones que vamos a empezar a difundir en el mes de junio, ¿ya? Algo importante, el trabajo puede ser un factor de protección para la salud mental, ¿cierto? Y aquí tenemos las dos patitas. Por un lado, si tenemos buenas condiciones laborales, vamos a poder tener, ¿cierto?, no solamente buenas condiciones laborales para el tema de seguridad, sino que también protege la salud mental, pero también, cuando esas condiciones no se dan, pueden contribuir a un daño potencial. El trabajo decente apoya la buena salud mental, ¿por qué? Porque proporciona por un lado un medio de vida, porque da confianza, da propósito, da sensación de logro, de que yo estoy contribuyendo en algo que es importante, una oportunidad para poder tener relaciones positivas y sentir que soy parte de una comunidad, y por otro lado nos da ciertas rutinas estructuradas que muchas veces nos ordenan y eso genera beneficios. También para las personas que tienen dificultades de salud mental, el trabajo decente contribuye a que se recuperen, a que sean parte de la sociedad y que mejoren su confianza y el funcionamiento de la sociedad. Es así
que a partir de todas estas reflexiones, el año pasado, cuando fue la Semana de la Salud Mental, la OMS y la OIT llamaron a adoptar medidas concretas para abordar los temas y los problemas de salud mental en el entorno laboral. Estas orientaciones han sido nuestras guías para diseñar estos ejes de la estrategia de salud mental en el empleo público, donde tenemos básicamente tres ejes. Por un lado está el eje de prevención, cierto que es el trabajo que viene haciendo la Suceso con el tema de la metodología, cierto, antes de Listas 21, hoy día con la gestión de riesgos sociales a través del CEAL-SM, donde ahí Juan, cierto, va a contar más en detalle, pero lo importante es entender que esto es una evaluación, pero lo más importante no es la evaluación, lo más importante es el diálogo que se genera y las posibles intervenciones a hacer una vez que tengamos claro cuáles son las palancas o cuáles son las acciones o las prácticas que tenemos que gestionar para ir reduciendo esos riesgos en las instituciones. Luego tenemos el segundo foco, ¿cierto?, que lo vamos a potenciar, que tiene que ver con formar en salud mental y desarrollar recursos personales. Yo voy a ir explicando estos últimos dos focos más adelante. Y luego todo lo que tiene que ver con el apoyo y soporte, que tiene que ver con contar con protocolos de apoyo para personas que vuelven, ¿cierto?, después de unas licencias que tienen cierto origen laboral, para saber cómo en las organizaciones podemos ir incorporando a estas personas de la manera más adecuada, ¿sí? Tanto a nivel individual como para las propias organizaciones. Entonces, ahí está, no me voy a detener mucho porque aquí tenemos el experto, esta es la herramienta del CEAL, ¿cierto? Hay una serie de preguntas que se orientan a distintas áreas que se ha visto, que se ha probado y que se ha validado, que son centrales para entender, para ver cuáles son aquellas áreas que están poniendo en riesgo la salud de las personas, tanto física como mental, ¿cierto? Y es lo que va a abordar Juan. Ahora, me voy a enfocar en lo que tiene que ver con nosotros. Primero, nosotros tenemos un foco y algo que es bien importante. La OMS y la OIT dicen, para todo el tema que tiene que ver con protección y promoción, vamos a tener que trabajar básicamente en tres focos. Un foco que es fundamental y que lo escuchamos permanentemente cuando hemos ido presentando esto a las áreas de gestión de personas. Hemos estado ahí en grupos focales chiquititos para ir como en un proceso de escucha antes de tirar este documento, igual como lo estamos haciendo hoy día con ustedes, es trabajar con las áreas de jefatura. Aquí da lo mismo el nivel jerárquico, primero, segundo, tercero, coordinadores, supervisores, da lo mismo, lo que importa es que hay que fortalecer, ¿cierto?, ciertas habilidades en aquellas personas que ejercen roles de liderazgo y de supervisión para que sean capaces de ¿qué? De promover una cultura de trabajo inclusiva y solidaria que resguarde la salud mental, ¿cierto? Donde el foco no solamente está en los resultados, en el trabajo que hay que hacer, sino que eso se tiene que dar bajo ciertas condiciones que aseguren el bienestar de las personas. Luego, eso mismo lo vamos a enfocar, ¿cierto?, en formación y sensibilización a los funcionarios y funcionarias. Primero que nada, para que vayamos entendiendo qué es la salud mental, cómo de importante es el bienestar en el trabajo y también algo que es muy importante, desarrollar actitudes que faciliten la reducción del estigma. Se ha visto que el estigma pasa a ser un tema central, como lo mencionaba Pedro al inicio, donde no es algo tan fácil de reconocer, incluso conmigo misma, de que estoy teniendo un problema de salud mental. Cuando aquello ocurre y yo no lo reconozco y además estoy en una cultura organizacional donde eso puede ser castigado, puede ser mal visto, puede generar incluso desconfianza, yo lo voy a mostrar. ¿Y cuál es el problema de aquello? El problema de aquello es que eso va a impedir que yo busque ayuda, que yo lo enfrente de una manera adecuada para evitar llegar a una situación más compleja. Entonces, no solamente tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, en generar condiciones y entornos laborales a través de prácticas concretas para mejorar las condiciones laborales, sino que también tenemos que ir avanzando en ir generando una cultura donde vamos entendiendo que el tema de salud mental es un tema que tenemos que gestionar, que tenemos que observar y que tenemos que cuidar. Y por otro lado está toda una tercera etapa que tiene que ver ya
no cuando nos enfocamos en la perspectiva de los problemas, sino que cuando nos enfocamos desde la perspectiva positiva de la salud mental. A lo mejor hay personas que muchas veces no estamos enfrentados a situaciones de salud mental. Ojo, el tema de la salud mental es dinámico, yo puedo tener un problema hoy día y mañana ya no lo tengo, y viceversa, sino que tiene que ver con desarrollar habilidades. ¿Se acuerdan que yo les comenté que habían personas que frente a la misma crisis pudieron enfrentarlo de mejor manera sin tener que verse tan afectadas? Bueno, hay variables claramente que son organizacionales, que son ambientales, que son centrales y que tenemos que asegurar, pero también hay habilidades que son individuales y personales que se ha visto cuando se estudia, que facilitan el que yo frente a una situación compleja la puedo gestionar mejor que otra persona. Y ahí tenemos todo y es como el foco en el que yo he trabajado en el último tiempo, que tiene que ver con desarrollar habilidades como por ejemplo el optimismo, la resiliencia, el afrontamiento positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender que cuando vamos a trabajar la salud mental en los entornos laborales, tenemos que verlo desde una perspectiva no de una variable, sino que es algo que tenemos que actuar de muchas maneras. Por un lado, en todo lo que nos lleva, ¿cierto?, la metodología del CEAL, que nos lleva a hacer intervenciones que son organizacionales, de ambientes laborales, de entornos laborales, pero también en todo lo que tiene que ver con la formación y con el desarrollo de habilidades en las personas y en los equipos de trabajo, y poniendo mucho foco con los cargos de jefaturas. Luego está todo el tema apoyo y soporte, que es cuando ya hay personas que tienen problemas, que tienen dificultades, cuando tienen un origen laboral, hay ciertos protocolos y ciertas formas que tienen las organizaciones de abordarlo, ¿cierto? Entonces, la idea es tener protocolo, contar con protocolo. Primero que nada, cómo lo hacemos, cómo lo abordamos cuando hay personas que en nuestros trabajos presentan alguna crisis. Nosotros como organización lo vivimos y no sabíamos mucho cómo enfrentarlo. Sé, porque hemos ido escuchando, ¿cierto?, a distintos servicios que nos comentan cómo lo enfrentamos, cómo lo abordamos. Establecer protocolos para saber cómo actuar. Y ojo, no solamente hay que establecer protocolos, sino que también los tenemos que conocer. Las organizaciones, las personas que trabajan ahí tienen que conocerlos. Luego, apoyar a las personas que tengan problemas de salud psicológica a buscar ayuda. Hay veces que esos problemas son de origen laboral y ahí hay un cierto camino a seguir, pero también hay veces que tenemos problemas, ¿cierto?, que son más bien de un índole personal, pero que también nos están afectando en nuestro trabajo, porque no estamos divididos, y también a lo mejor ahí tenemos que tener orientaciones para saber cómo abordarlo. Ojo, aquí hay algo que es muy importante y que tiene que ver con que muchas veces estos temas son personales, no todas las personas lo quieren compartir, no quieren que se sepa. El manejo confidencial y con respeto de estos temas es algo que es fundamental para que pueda tener efecto. Luego, realizar ajustes razonables en el trabajo, ¿cierto? Cuando hay personas que han tenido dificultades y está comprobado que tienen un origen laboral, luego hay que hacer ciertas cosas para cuando esas personas vuelven. Eso tenemos que trabajar en aquello, tenemos que ir diseñando orientaciones para que en los servicios se sepa cómo abordar estas temáticas y contar con estos protocolos cuando las personas se reincorporan, ¿sí? Entonces, tenemos los focos de trabajo, ¿cierto? Hay focos organizacionales, con jefaturas, con funcionarios, desarrollo de habilidades, generar protocolos, pero también hay que roles y responsabilidades. Tenemos súper claro que las personas que ejercen cargos directivos de primer nivel, jefas o jefas de servicio, siempre tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Cuando estos cargos, cuando estos directivos o directivas están comprometidos, efectivamente nos van a asegurar recursos y van a hacer que se cumplan ciertas buenas prácticas laborales. Si tenemos directivos o directivas que fijan reuniones fuera de los horarios laborales, que no respetan incluso sus propias vacaciones, de alguna manera están actuando como referentes. Tenemos que hacer, ¿cierto?, que los directivos y directivas entiendan que ellos de alguna manera son referentes en las organizaciones y que el compromiso no es solamente decirlo, sino que también actuar en coherencia con aquello. Y para eso hay que disponer de recursos y hay que
asegurar que se den ciertas buenas prácticas que aseguran entornos laborales saludables y seguros. Luego tenemos todos los cargos de segundos, terceros niveles y otras jefaturas. Las investigaciones nos demuestran que cuando una persona tiene una dificultad, lo más probable que la persona que está que lo supervisa o que es su jefatura, va a ser la primera persona que se va a dar cuenta de aquella situación, ya sea porque ve que su desempeño no es igual que antes, porque lo ve con ciertas conductas que le hacen llamar la atención, o porque la misma persona le pide ayuda o se lo comenta. Aquí hay todas unas orientaciones en el documento que vamos a sacar que están orientadas a eso, pero son temas que tienen que ver con conductas, con generar conversaciones, con estar disponible, con estar atento, ¿cierto? No le podemos pedir a lo mejor a que un cargo de jefatura haga un diagnóstico perfecto. Muchas veces incluso para los psiquiatras y los psicólogos eso nos cuesta, pero sí el que estemos atentos, que hay ciertas condiciones que nos permiten entender lo que a los otros les pasa y que nosotros sí podemos hacer cosas para que esas cosas no lleguen a situaciones mucho más graves. Y a eso me refiero a temas relacionales, pero también obviamente a temas que tienen que ver con los ambientes laborales. Luego, claramente las asociaciones de funcionarios y funcionarias tienen un rol fundamental, ¿cierto? Porque como aquí lo dice, no solo cumplen un natural rol de levantar las alertas para garantizar espacios de trabajo saludable, sino que también pueden constituir una voz que recoja la experiencia de los funcionarios y funcionarias para mejorar estas acciones de planes y programas en esta materia. Es por eso, ¿cierto?, que nosotros siempre, no solamente en este tema, nosotros de alguna manera favorecemos o de alguna manera explicitamos que es necesaria, ¿cierto?, una alianza entre la dirección y los gremios para poder trabajar de manera conjunta. Y así lo vimos, ¿cierto?, en la encuesta que hizo Carlos, ¿cierto?, al inicio, que cuando estos temas se abordan, tienen que ser, ¿cierto?, con la dirección, los gremios tienen un rol, una alerta que poner, ¿cierto?, una voz que ponen ahí y que tiene que ser un trabajo de manera conjunta. Y por otro lado tenemos a los funcionarios y funcionarias. Primero, la idea es ir generando ciertas formaciones, sensibilización, para poder ir generando ciertos indicadores, para ir dándonos cuenta cuando hay alguna alerta, hay ciertas dificultades de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, tenemos un gran abanico de posibilidades de temas, ¿cierto? Hay temas que son menos graves, que son en general lo que nos enfrentamos, ¿cierto?, en los trabajos. Más o menos los problemas de salud mental, un 60% tienen que ver con temas que no son graves, ¿cierto? Y cuando somos capaces de ir reconociendo lo que nos pasa, podemos nosotros ir generando, por un lado, ciertas conductas de autocuidado, de protección, ¿cierto?, ciertas conversaciones, y si con eso no es suficiente, el pedir ayuda siempre es algo importante. Luego, también es importante que funcionarios y funcionarios pongan las alertas a quienes corresponde cuando estimen que las condiciones o relaciones laborales estén generando estrés o malestar psicológico, ¿cierto? Eso es fundamental. Y luego debemos estar preparados también, y ahí vamos en nuestro documento que vamos a sacar, ciertos lineamientos, ¿cierto?, para apoyar a quienes estén pasando por dificultades y los alientes a pedir ayuda. Pero ojo, siempre en un espacio de confianza y de confidencialidad, porque estos son temas que son muy personales y que a veces, y que siempre en realidad, tienen que ser tratados con mucho respeto y cuidado. Algo importante que plantean estos ejes es que cada eje tiene un valor limitado por sí solo, sin ninguna duda, pero funciona mejor la estrategia cuando abordamos todos los aspectos que esta estrategia lleva, ¿sí? Cuando se aplica junto a los demás como parte de un enfoque amplio y global. Aquí vuelvo a esa parte inicial. Tenemos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con prevención, que se aborda básicamente a nivel organizacional, prácticas, formas de trabajar que van a asegurar entornos saludables y seguros. Luego, todo lo que tiene que ver con protección y promoción, que vamos a trabajar con directivos y jefatura, con los equipos de trabajo y con los funcionarios a nivel individual. Y todo lo que tiene que ver con apoyo y soporte, que estamos haciendo intervenciones que son organizacionales y de equipo.
¿Por qué lo distingo? En las investigaciones en el último tiempo se ha demostrado que para poder generar mejoras y cambios organizacionales tenemos que trabajar en todos los frentes. Tenemos que trabajar a nivel organizacional con prácticas, ¿cierto? Con acciones concretas de toda la organización, pero también hay que trabajar con los cargos directivos y de jefatura, con los equipos de trabajo y con los funcionarios. Esta estrategia aborda todas las dimensiones que son necesarias para poder ir generando cambios, a ir promoviendo cultura, ¿cierto? Donde la salud mental es un tema importante a tener en cuenta. ¿Cuál es el desafío? Y con esto termino. A ver, claramente esta estrategia nace de la necesidad de atenuar el impacto de la pandemia al equilibrio de las personas, ¿cierto? De las personas que trabajan en y para el Estado. Hoy día, claramente, si hiciéramos alguna medición, no tenemos el mismo impacto ni los mismos que hubiéramos podido tener cuando estábamos en medio de la pandemia. Pero más allá de eso, esto hay que usarlo como una oportunidad para poner un tema que debería haber sido puesto mucho antes. Pero bueno, hoy es el momento, no necesariamente porque estamos en situación de crisis tenemos que enfrentarlo. El tema de salud mental es algo que tenemos que estar protegiéndolo permanentemente y que claramente cuando haya una crisis, si esto ya se ha hecho de manera sistemática, va a facilitar que no caigamos en situaciones tan críticas. Es un tema complejo de abordar, implica múltiples causas, pero lo que sí hay evidencia es que los entornos laborales juegan un rol fundamental en el buen vivir de las personas. Y es por eso que nosotros consideramos que es un desafío que tenemos y que además es un desafío multisectorial. Acá esto es un tema grande, es un tema que lo estamos ordenando, que lo estamos sistematizando. No me cabe duda que esta estrategia es un comienzo, que tenemos que ir mejorando, que tenemos que ir complementando más adelante, pero creo que hay que partir. Y es una mirada no solamente del servicio civil, Suceso es fundamental, Ministerio de Salud también estamos teniendo conversaciones, porque de verdad es un tema grande y tiene que ser abordado de manera multisectorial. Así que muchas gracias y luego vemos ahí cómo vamos resolviendo preguntas y dudas. Muchas gracias, te propongo, Cristóbal, que pasemos a la presentación de Juan Manuel y posteriormente damos paso a la pregunta o pasamos las preguntas inmediatamente. No, yo lo haría como tú planteas. Yo partiría con Juan Manuel y a continuación seguimos con las preguntas y respuestas. De todas maneras, es interesante cómo se enganchan las dos, las dos presentaciones a propósito de algunos comentarios que estaba viendo acá de las preguntas del chat. Aparecen algunos elementos como asociados a qué pasa con algunas situaciones a propósito de maltrato, de sumarios que no se cierran, o qué pasa con las características del liderazgo de los equipos. Parece que todo eso también se tiene que ver con cómo podemos levantar más y mejor información para tomar mejores decisiones e intervenir de mejor manera. Y eso es algo que nos entrega, parece, no sé, aquí Juan Manuel nos podrá ayudar a entender si eso corresponde o no corresponde a elementos que podríamos tipificar como riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Estoy en lo cierto, Juan Manuel? Te damos la entrada para que tú nos presentes esta parte del webinar. Ok, listo. Gracias, Cristóbal. Gracias a todos, a todas. Voy a compartir la presentación que tengo. A ver. Sí, está compartiendo, aparece ahí. Y me avisan, por favor, si se está viendo. Viendo bien, sin problema. Adelante. Sin problema. Excelente. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, a todos los que están participando, a la organización. Yo también he estado participando en la mesa del sector público y esta fue una necesidad bien sentida por todos los dirigentes que estaban ahí participando, así que me alegro que lo hayamos podido materializar. Estuve escuchando atentamente la presentación de Dinka, hemos conversado con Dinka en otras ocasiones. Es probable que algunas de las ideas
repitan acá. Las voy a saltar porque Vinca las explicó bastante bien, pero las láminas van a quedar de todas maneras ahí. Y vamos a entrar en materia específica, que esto del cuestionario, del nuevo cuestionario de evaluación de ambiente laboral, salud mental, suceso, que le llamamos así, ¿no es cierto? CALSM suceso, y que es una actualización del cuestionario antiguo, que era el cuestionario suceso ISTAS 21. ¿Okay? Eso a lo mejor en las preguntas podemos aclarar un poco más, pero nos vamos a centrar en esto. Una cosa que es imposible no dejar de mencionar es justamente la definición de salud mental, que ya la dijo Dinka. Esta es una definición que la Organización Mundial de la Salud la viene elaborando hace muchísimos años, con algunos pequeños cambios, pero básicamente es lo que tienen ustedes ahí en pantalla. Y a mí me gusta muchísimo destacar esta definición de salud mental porque parte de reconocer que en primer lugar la salud mental es un estado de bienestar, es decir, es una experiencia íntima, es una experiencia personal de cada uno de nosotras, de cada uno de nosotras y nosotros, mía, de ustedes, qué sé yo, de cada uno. Y lo interesante de esta definición es que parte de reconocer esta experiencia íntima, pero sale hacia afuera, sale hacia las habilidades que uno tiene, hacia la capacidad de hacer frente al estrés normal de la vida. La vida está llena de temas, ¿no? Y nos puede generar una serie de síntomas que no necesariamente son enfermedad, son manifestaciones de una situación específica de la que somos capaces de enfrentar y de trabajar adecuadamente y contribuir adecuadamente a la comunidad. Entonces, esta definición, la parte más interesante para mi gusto es que parte de un mundo muy íntimo, personal, pero llega hasta la comunidad. Y son estas dos situaciones, digamos, estos dos ambientes, los que podemos entender como salud mental. No solamente lo individual, sino que esa persona en comunidad. El bienestar de la comunidad tiene que ver con el bienestar de las personas. Y algo que también ha destacado muchísimo la Organización Mundial de la Salud y que nosotros recogemos mucho en este trabajo con el cuestionario también, es que la salud mental no está en el aire, no está así en el extraespacio, sino que depende muy principalmente, depende de factores personales también, naturalmente, pero depende muy principalmente de condicionantes sociales. Ahí hay algunos ejemplos. La inequidad socioeconómica impacta sobre la salud mental, obvio. La discriminación de género impacta sobre la salud mental, claro que sí. La discriminación étnica, la discriminación social, la migración impacta sobre la salud mental, claro que sí. La educación impacta sobre la salud mental, la violencia impacta sobre la salud mental, la urbanización impacta, etc. Y de todos estos condicionantes, hay dos que para nosotros, por lo menos como institución, son tremendamente relevantes y que impactan directamente sobre la salud mental de las personas. La seguridad social, nosotros somos la Superintendencia de Seguridad Social, impacta sobre la salud mental de las personas, y el trabajo. Parte de nuestro propio labor cotidiana es el trabajo. Visto así, entonces, yo hago clases de esto, entonces a veces le pregunto a mis alumnos, díganme algo que hagan los seres humanos que no impacte sobre la salud mental. Y al final uno termina diciendo, todo impacta sobre la salud mental. Claro, y ese es un tema que no es menor. Todo lo que hagan los seres humanos impacta sobre la salud mental. De ahí pues tenemos que hablar sobre qué son estos los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que naturalmente es el tema, ¿no? Porque de ahí viene el cuestionario. Hay una serie de definiciones, esta también está tomada de la OIT. Son aspectos, ¿no es cierto?, del diseño, de la gestión, de la organización del trabajo, pero también del contexto social, que tienen el potencial de provocar malestar, que para mí es una cosa súper importante, o el daño. De acuerdo, vamos a verlo un poquito después. Y se asocian a este fenómeno del estrés en el trabajo. Claro, sí, claro, por supuesto. Los factores de riesgo psicosocial se asocian al estrés en el trabajo. Y también se asocian a la violencia y el acoso en el trabajo. Muy relevante. Si hay una buena gestión, de estos factores, se pueden transformar estos factores que son de riesgo, se pueden transformar en fuentes de bienestar para todos. Trabajadoras, trabajadores, directivos, supervisores. Para la propia organización, una buena gestión
puede transformar la organización misma y el servicio que se le dé a los usuarios. Y eso no es menor. La mayor parte de nosotros sabemos que trabajamos para otras personas en la medida que trabajamos en el Estado. Uno trabaja para otros. Y estas organizaciones, si tienen una buena gestión de factores de salud, de riesgo psicosocial, podemos generar también un buen servicio a nuestros usuarios, pacientes, alumnos, personas que necesitan una serie de servicios de nosotros. En suma, lo que está puesto abajo, según cómo se afronten por la organización, casi los mismos factores pueden ser positivos o pueden ser negativos dependiendo de esa gestión. Así que no es menor. Los factores de riesgo clásicos los conocemos desde hace infinidad de años, desde el siglo XVII se conocen, ¿no es cierto? Físicos, los factores químicos, los biológicos, los factores ergonómicos. Pero desde hace por lo menos unos 40 años, diría yo, principios de los años 80, por ahí, se han ido relevando estos que son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y que muy gruesamente uno puede agruparlos en factores que dependen de la organización del trabajo y factores que dependen de las relaciones personales en el trabajo. Y algunos ejemplos, porque estos no son todos, por supuesto, algunos ejemplos son, entre otras cosas, las exigencias que se le hacen a las trabajadoras y los trabajadores en la organización del trabajo. Por ejemplo, la cantidad de trabajo que se le asigna a cada uno. El ritmo en el que uno tiene que trabajar. No es lo mismo trabajar a ritmo lento, a ritmo muy exigido. Las habilidades que se le exigen a las trabajadoras y trabajadores para poder cumplir con su trabajo. Y por otro lado, están un montón de otros factores que tienen que ver con la autonomía de cada uno de nosotros en el trabajo. ¿Podemos controlar la cantidad de trabajo? ¿Podemos controlar el ritmo al que trabajamos? ¿Podemos controlar el método? Hay métodos que a mí me resultan mejores para trabajar. ¿Puedo yo trabajar según mi método? ¿Tengo posibilidades de aprender cosas en el trabajo? En fin, todo eso toca el punto de la autonomía en el trabajo. Y por otro lado, las relaciones personales, hay que partir naturalmente por la calidad del liderazgo. Por supuesto que el liderazgo hace mucho en el trabajo, así que la calidad del liderazgo tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial. El apoyo social, que significa simplemente cuando tengo algún problema en el trabajo, ¿qué es del trabajo? ¿Puedo recurrir a mi jefatura? ¿Puedo recurrir a mis compañeros? ¿Me siento parte de un equipo que resuelve los problemas entre todos? El reconocimiento al esfuerzo. Sabemos hoy día que el reconocimiento al esfuerzo es uno de los factores que más incide sobre la salud mental de las personas. Y por último, y no es menor, se ha estado relevando en los últimos años cada vez con más fuerza el fenómeno de la hostilidad, el acoso, la violencia en el trabajo. También el temor a hacer exigencias en el trabajo. Eso pasa en muchos trabajos. Ese es un fenómeno que hoy día está siendo muy relevante. Después vamos a ver eso un poquito más de detalle. Cuando esto está mal gestionado, cuando hay una mala gestión de los factores de riesgo psicosocial, casi inevitablemente lleva a que las personas sufran el síndrome de estrés. Y el síndrome de estrés se traduce muy sencillamente por la sensación de malestar. No estoy bien en mi trabajo. Me siento mal en mi trabajo. Me siento angustiado en mi trabajo. Y si estoy mal en el trabajo, trabajo mal. Trabajo mal, rindo mal. Nosotros que damos servicios a las personas, en estas condiciones vamos a dar un mal servicio también. Así que todos se afectan por una mala gestión de los factores de riesgo social. En algunas ocasiones también podemos llegar al trastorno, a la enfermedad, a tener que consultar. Claro, por suerte, eso es menor si uno sobre todo lo compara con el malestar. El malestar tal vez sea que es producto directo del síndrome de estrés. Ese malestar probablemente sea el punto focal de lo que estamos hablando. ¿Se pueden identificar? ¿Se pueden medir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Claro, por supuesto que sí, se puede hacer de una manera rigurosa. ¿Cómo? Hay que preguntarle a los propios trabajadores, de eso se trata. Hay que preguntarle a las trabajadoras y a los trabajadores. Y todas esas preguntas que podemos hacer para buscar, para identificar los factores de riesgo psicosocial, se agrupan en un cuestionario. Eso es todo. Nos gustaría hacer un montón de preguntas a las personas. Ok, eso es un cuestionario. Y ese cuestionario cumple funciones bien específicas. Permite identificar y permite medir, como si fuera una wincha, como si fuera una balanza. Permite medir el riesgo
en uno o en varios aspectos. Esos aspectos que se miden dentro del riesgo, uno les llama dimensiones. Así que, bien importante, un cuestionario es un instrumento de medida, sirve para medir. Pero tenemos que tener un buen instrumento de medida. Pues, ¿cómo sabemos si un instrumento de medida es bueno? Bueno, en primer lugar, tiene que ser válido. ¿Y qué significa que un instrumento sea válido? Que mide lo que esperamos que mida. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, es un ejemplo un poco absurdo si ustedes quieren, pero lo he visto en alguna parte por ahí, ¿no? Como ejemplo, podemos preguntar por la estatura de una persona y eso nos permite conocer la edad. Bueno, claro, hasta cierto punto eso es cierto, en los niños, pero una vez que uno llega a la adolescencia y a la adultez, ya no nos sirve para medir, para conocer la edad. Entonces, preguntar por la estatura de una persona no es válido para conocer la edad. Es un poco absurdo, pero para que entendamos qué cosas que sean válido un instrumento. Tiene que medir lo que dice que mide, porque si mide otra cosa no nos sirve. Además, tiene que ser confiable. Eso significa que si se mide un cierto momento y yo mido un rato después y me da otra medida, no es confiable. A menos que haya pasado algo importante que el instrumento lo esté detectando. En el caso de los factores de riesgo psicosocial, si yo mido hoy y vuelvo a medir la semana que viene, es muy difícil que hayan pasado cosas que me hagan alterar el cuestionario. Así que yo puedo aplicar eso aquí, hoy día, y dentro de 1 o 2 semanas más, y puedo ver si acaso el cuestionario es confiable. Si mide más o menos lo mismo, es confiable. Pero si mido dentro de 6 meses, bueno, en 6 meses sí que pueden pasar cosas. Así que yo espero que el cuestionario, el instrumento, detecte lo que ha pasado en estos 6 meses. Ah, ok, entonces es confiable. Y además le exigimos que esté estandarizado, que tenga un patrón de comparación para yo saber si la medición que hago ahora acá en este grupo, en este centro de trabajo, la puedo comparar con un patrón y decir, están mejor o están peor. Estas 3 condiciones, ser válido, ser confiable y estar estandarizado, las cumple el cuestionario que estamos utilizando. Las cumple. Tuvimos un largo y riguroso periodo de validación del cuestionario y finalmente llegamos al cuestionario actual. Este cuestionario tenía una estructura que es muy parecida a la anterior, sí, es cierto. No teníamos que hacer una cosa completamente nueva, no, es muy parecido al cuestionario Suceso ISTAT 21. Tiene dimensiones nuevas, tiene preguntas nuevas y eso hay que irlo viendo. No vamos a hacer el detalle completo de todo el cuestionario porque sería mucho, pero créanme que hay muchas dimensiones que se mantienen prácticamente iguales con el Suceso ISTAT 21, pero hay algunas que son muy novedosas. Yo creo que las novedosas son básicamente la confianza y justicia organizacional, que está marcada ahí, la vulnerabilidad, la violencia y el acoso. Son dimensiones nuevas que no se estaban viviendo. En total, este cuestionario tiene 88 preguntas. Es importante porque el cuestionario anterior, el Suceso ISTAT 21, en su versión completa tenía 142 preguntas. Este cuestionario es mucho más reducido y creemos que es mucho más preciso. Las dimensiones que están marcadas ahí son las que hemos investigado y nos hemos dado cuenta que son de las que más impactan sobre la salud mental de las personas. El reconocimiento y la claridad de rol, la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, que significa si me van a cambiar la pega que tengo en este minuto, ¿no? Me van a cambiar de lugar, etc. La vulnerabilidad, que más bien es el temor a exigir condiciones dignas de trabajo, fíjense, el temor, y la violencia y el acoso. Algunas preguntas no las vamos a revisar, insisto, en detalle para que más o menos las conozcamos. El reconocimiento y claridad de rol, ahí tienen algunas preguntas que se hacen. Por ejemplo, ¿su trabajo es reconocido y valorado por sus superiores? ¿Es respetado por sus superiores en su trabajo? ¿Es tratado de forma justa? Bueno, sabemos que esta dimensión de reconocimiento y de claridad de rol, tener objetivos claros, sabemos que tiene un gran impacto sobre la salud mental de las personas. Interesante. La confianza y la justicia organizacional. ¿Confían los trabajadores entre sí? ¿Los directivos o gerentes confían en que los trabajadores hagan bien su trabajo? ¿Pueden los trabajadores expresar sus opiniones, sus sentimientos? ¿Se resuelven los conflictos de manera justa? En fin, todo esto está dentro de la dimensión confianza y justicia organizacional. Vulnerabilidad, también una dimensión nueva. La tomamos de un cuestionario que elaboró una chilena, Alejandra Vives, y un argentino, Marcelo Amable. La desarrollaron en España, pero se validó también en Chile, que es el cuestionario de precariedad en el empleo.
Y de ese cuestionario tomamos esta dimensión, vulnerabilidad. ¿Tiene miedo a pedir mejores condiciones de trabajo? ¿Se siente indefenso ante el trato injusto de sus superiores? Etcétera. Ustedes ven que son preguntas que son bien críticas, ¿no es cierto? Y que debiera esto salir bien. Esto no, es muy importante, porque tiene un impacto muy directo sobre la salud mental de las personas. Y la otra dimensión que también tiene un impacto muy directo sobre la salud mental de las personas, no creo que esto sea una gran sorpresa para nadie, la violencia y el acoso. Ahí hay son siete me parece, 3, 4, son 7 preguntas dedicadas a violencia y acoso en el lugar de trabajo. Les puedo comentar que en los estudios que estamos haciendo nos ha sorprendido, porque la verdad que nos ha sorprendido, que de estas 7 preguntas, la que demostró tener mayor correlación con salud mental es la pregunta acerca de la exposición al acoso digital, es decir, al acoso por redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, no sé qué otras cosas se pueden usar, correos electrónicos, memes. Ese acoso, sabemos que de todas estas 7 preguntas es la que tiene mayor impacto sobre la salud mental. Hay que tomarlo en cuenta. Bueno, les muestro acá cómo se verían los resultados en un centro de trabajo cualquiera al aplicar el cuestionario. Tenemos 2 tipos de datos, están las 12 dimensiones de riesgos psicosociales, también carga de trabajo, exigencias emocionales, etc. Y al final, lo que sí agregamos, eso va a estar en el informe también que se descarga automáticamente de los servidores de la superintendencia cuando los centros de trabajo realizan el cuestionario. Al final está salud mental. Y ustedes ven que cuando las distintas dimensiones en un centro de trabajo están en general en verde, la salud mental también. Porque hay una correlación entre los factores de riesgo psicosocial y la salud mental medida por un cuestionario específico que es el GHQ. El GHQ se usa mucho en Chile, lo tiene validado el Ministerio de Salud hace muchísimos años, es un muy buen cuestionario de salud mental y vemos que los riesgos psicosociales se asocian de todas maneras con el resultado de GHQ. Y en el otro lado, a la derecha, ustedes ven ahí un centro de trabajo también virtual que está todo en rojo. Está mal, este es un centro que está mal, claramente este centro está mal. Y ustedes ven que abajo la escala de salud mental también aparece con bastantes personas en rojo. En resumen, lo que les quiero comentar es que los factores de riesgo psicosocial tienen un impacto directo sobre la salud mental de las personas. No cabe la menor duda. Sin embargo, no tenemos que concentrarnos en el cuestionario. Yo siempre digo, en broma y en serio, el cuestionario es un pretexto. Sí, es un pretexto. Es un pretexto para conversar. Es un pretexto para organizarse. Así que es un pretexto. Ahora, es un buen pretexto porque está bien construido. No sacamos la mugre para tener un buen cuestionario, bien validado, que sea válido, que sea confiable y que esté estandarizado. Sí, lo hicimos. Nos demoramos 2 años en hacer eso. Pero es un pretexto. No es un pretexto, no es más que un pretexto. ¿Para qué? Para que nos organicemos, para que se forme un comité paritario que tome todas las decisiones importantes, que se difunda, que pueda sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras para que contesten el cuestionario. ¿Por qué? Porque después de aplicar el cuestionario hay que discutir los resultados. Si no discutimos los resultados, la verdad que no vale mucho la pena aplicarlo. No, sinceramente, no vale la pena aplicar el cuestionario si después de aplicado no vamos a discutir los resultados y las propias trabajadoras y los propios trabajadores y también los supervisores, los mandos medios, incluso los directivos también, somos todos trabajadores también, vamos a hacer propuestas. Vamos a hacer propuestas de medidas que permitan cambiar aquello que está mal, que está en rojo, y que fomenten y que promuevan aquello que está en verde, que está bien. En esta organización en particular hay ciertos dominios, hay ciertas dimensiones que están súper bien. Bueno, fomentémosla, porque tienen que seguir estando bien. Son nuestros factores protectores. Y también hay cosas que están mal. Bueno, esas hay que cambiarlas. Esa discusión riquísima es pero gravitante. Y hay que ponerla en práctica. Claro, porque las dimensiones, digamos, las medidas que se acuerden, hay que ponerlas en práctica. Estas medidas se le pasan a la mutualidad, a la H, qué sé yo, al ISL, se le pasan. Aquí están nuestras medidas y el ISL, la H, en fin, la mutualidad, lo que tienen que hacer con esas medidas es prescribirlas. En el momento que son prescritas, pasan a ser obligatorias para el centro de trabajo. Así es la cosa.
Y la pega después del comité de aplicación será ir a mirar que se están cumpliendo, monitorizar, hay que ir viendo, porque si no hacemos todo esto, ¿para qué hacemos tanto trabajo si al final las cosas no se van a aplicar? Hay que aplicarse. El comité de aplicación tiene mucho que ver con que efectivamente ir a mirar que esas cosas se están haciendo. El OA, digamos, la mutualidad también, porque va a tener que ir a certificar que las medidas se cumplieron. Sobre todo cuando el centro de trabajo salió mal, salió en riesgo alto. Entonces la mutualidad va a tener que ir a verificar que las medidas se cumplieron y al final del proceso tiene que dar un certificado, diga, sí, este centro de trabajo cumplió. Ah, caramba, estamos bien. Y a los 2 años, sí, todos parejo, a los 2 años hay que reevaluar. Ciclo completo, ciclo que tiene que ver con gestión, naturalmente. Pero ojo, esta gestión está basada en el diálogo social. Ya se ha mencionado aquí varias veces. Nosotros pensamos que el diálogo social, que significa que empleadores y trabajadoras, supervisores, comparten, dialogan, discuten, se ponen de acuerdo, es esencial para que esto cobre cuerpo, para que realmente se aplique. El diálogo social es un concepto que viene... La OIT fue la primera que empezó a hablar de diálogo social. Pensemos que la OIT misma es diálogo social, porque es tripartito. Representante de los trabajadores, representante de los empleadores, representante de los gobiernos. Eso es la OIT. Así que la OIT fomenta el diálogo social. Para nosotros el diálogo social es un elemento muy importante de este trabajo que hacemos con el cuestionario. El cuestionario hay que discutirlo y hay que poner en práctica las medidas. ¿Cómo? A través del diálogo social. Y lo que hemos descubierto, no creo que sea un gran descubrimiento, porque ustedes lo saben perfectamente también, pero nosotros lo hemos ido aprendiendo en realidad, más que descubrirlo, lo hemos ido aprendiendo al poner en práctica todo esto. ¿Cuáles son los aspectos claves de aquellos buenos modelos de gestión de riesgo psicosocial? El principal de todos es que hay que entender la gestión de riesgo psicosocial como parte del corazón de la organización. Tiene que estar dentro de sus metas estratégicas. Si no está dentro de sus metas estratégicas, la cosa no funciona. Tiene que haber un compromiso completo de la alta dirección o de la gerencia. Si no hay un compromiso completo de la alta dirección o de la gerencia, las cosas no funcionan. Es súper sencillo, ¿no es cierto? Ok, se considera parte de la ética y de la responsabilidad social de la organización, de la empresa, de lo que sea. Se basa en la participación y en el diálogo social. Se basa en evidencia, es decir, hay que medir con instrumentos de buena calidad. Nosotros les proporcionamos uno. Y además es obligatorio, así que, okay, el SEAL. Y por último, hay que tomar en cuenta que las intervenciones no son cualquiera, son de diseño a medida. Una organización, un centro de trabajo tiene sus propias medidas que cumplir. No cualquiera le sirve, unas que sean diseñadas para ese centro de trabajo. Estos creemos nosotros que son los aspectos claves que hemos recogido de mucha experiencia de ustedes mismos, de trabajadores de todas partes, y sabemos hoy día que estos son los aspectos claves de los buenos modelos de gestión de riesgo psicosocial. ¿Y qué pasa? Si se gestiona bien el riesgo psicosocial, ¿qué consecuencias tiene? Tiene muchas consecuencias. Aumenta el bienestar, aumenta el compromiso de las personas. No es menor. Me siento bien en este trabajo. Voy a trabajar mejor, porque estoy bien en este trabajo. Aumenta, por lo tanto, también la productividad y aumenta la calidad del servicio para nuestros usuarios, para los pacientes, para, en fin, alumnos, usuarios de toda naturaleza. Y por último, y no es tan menor, mejora la imagen de la organización y mejora ante los propios usuarios o clientes, en fin, como se les quiera llamar, y mejora su imagen ante otras organizaciones. Yo aquí también agregaría una cosa súper práctica, que si tenemos una buena gestión de riesgo psicosocial, a la organización les van a disminuir las tasas que paga por el seguro, porque van a tener menos enfermos, seguro. Eso también hay que colocarlo, una cosa más de plata, digamos, pero yo creo que también habría que colocarla aquí como consecuencia de una buena gestión de riesgo psicosocial. Esto, aquí estamos terminando. No podemos desconocer la existencia del convenio 190 de la OIT, que se acordó en junio del año 2019 y Chile lo vino a ratificar ahora. Lo ratificó, se votó en el Congreso, en fin,
y fue ratificado el 8 de marzo para el Día Internacional de la Mujer. ¿De qué se trata el convenio 190? Lo que quiere es eliminar, simplemente eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Chile firmó ratificó este convenio. Una cosa muy interesante del convenio es que es tremendamente preventivo, tremendamente preventivo. Lo que quiere el convenio es que se hagan todos los esfuerzos, no solo para acoger y, en fin, hacer, digamos, algo concreto y práctico con las personas que ya están sufriendo el acoso, pero lo que más le interesa al convenio 190 es que se hagan acciones preventivas. ¿Y por qué es tan importante y lo estoy destacando? Porque lo principal que dice el convenio es que la prevención va a través de los factores de riesgo psicosocial que acabamos de nombrar. Si queremos hacer una buena trabajo de prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, no solo tenemos que tener una buena normativa. Por ejemplo, no se acepta, es inaceptable la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Perfecto, eso hay que colocarlo en todas partes. Pero además hay que hacer un buen trabajo de gestión de los factores de riesgo psicosocial, porque sabemos que esos factores están en el contexto que permite o incluso que impulsa la violencia y el acoso en el trabajo. Con una buena gestión de factores de riesgo psicosocial, es muy probable que no haya condiciones que puedan generar la violencia y el acoso. Y eso creemos que no es menor. Y con eso tenemos que ir terminando. En definitiva, el mensaje que uno quisiera transmitir y que se quedara es que los riesgos psicosociales en el trabajo se pueden gestionar y pueden tener una muy buena gestión. Que resultan ser finalmente una oportunidad de mejorar a través del buen trato, del diálogo social en las organizaciones y también en las empresas. El link que está ahí es para descargar el manual del instrumento, lo pueden leer con calma después y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Compañeras, compañeros, son las dos presentaciones que teníamos preparadas. Cristóbal, no sé si quieres... bueno, Sí. quiero excusar a Pedro Guerra, que estaba acompañándonos para el saludo inicial y se excusó hace unos minutos atrás porque tenía otro compromiso laboral. De hecho, una reunión a las 11:30, exactamente, nos dijo. Bueno. ¿Cómo seguimos, Carlos? ¿Cómo seguimos? Ha habido varias preguntas que nos han hecho los dirigentes, las dirigentes y dirigentes en este chat. No sé cómo repartimos la pelota aquí para poder responder. Sí, yo te propongo que vayamos relevando algunas preguntas para que Dinka y Juan Manuel puedan contestarlas. Vamos comentándolas más bien en general y después cada uno se tomará lo que desde su perspectiva y desde el rol que cumplen pueda contestar más propiedad. ¿Partes tú? ¿Parto yo? Parte usted, compañero, porque estoy medio perdido aquí con el chat, estoy tratando de... necesito un curso de habilidades digitales. De habilidades digitales. Hay varias preguntas que refieren a un elemento que Juan Manuel expuso, que tiene que ver con la relación de la violencia en el espacio de trabajo, de maltrato y acoso, y cómo esto afecta en situaciones de riesgos sociales. Se pregunta particularmente respecto del fortalecimiento de los procedimientos en estas materias y de cómo de cuál es la evaluación de cómo están los sistemas hoy día respecto de. Después hay una serie de preguntas que se relacionan respecto a cómo se disponibilizan recursos para implementar estas estrategias, cómo se realiza la vigilancia de la implementación de las estrategias que Inca y Juan Manuel han expuesto, en materia de recursos, cómo se garantiza el contar con asistencia, con atención para los trabajadores y trabajadoras y qué relación tiene, por ejemplo, con el programa Saludablemente que el Ministerio de Salud particularmente está desarrollando a propósito de la identificación en
en el espacio laboral de las altas tasas de riesgos psicosociales y de problemas de salud mental. Se plantea también consultas respecto de las problemáticas de calificación de enfermedades laborales vinculadas a salud mental y cuáles son las líneas de fortalecimiento o de mejora a propósito del rol que juegan los organismos administradores en estas materias. Y después hay consultas respecto de cómo va a avanzar el proceso de bajada de la estrategia, cómo se garantiza la participación de las organizaciones sindicales en estas construcciones, porque como no lo relevaba, estamos hablando de una línea de trabajo que exige fuertemente el diálogo social como instrumento, de cómo se garantiza, cuál es la perspectiva de participación de las organizaciones sindicales, de las asociaciones de base, de las federaciones y confederaciones en este desarrollo de esta estrategia y de su implementación. ¿Qué más? Partamos por ahí mientras tanto, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Juan Manuel, de repente tú podrías partir con algunas, porque hay varias hay varias de estas observaciones, preguntas, consultas que tienen que ver más bien con cómo nos hacemos cargo de gestionar parte de los riesgos y por ahí incluso había una de cómo nos aseguramos de poder generar buenas evaluaciones o la correcta evaluación por parte de los trabajadores y cómo se asegura también que las intervenciones se puedan realizar. Claro. A ver, qué montón de preguntas. Pero está bien. Qué montón de preguntas, pero está bien. A ver, yo creo que una de las cosas que ha ido pasando en los últimos años es que digamos que se ha ido convergiendo, en realidad desde distintos ámbitos, se ha ido convergiendo a este tema de la salud mental, se ha ido convergiendo. Entonces hay propuestas que vienen de muchos niveles ministeriales, Ministerio de Salud, viene del Servicio Civil, viene también de la misma superintendencia, de otras partes. Yo creo que se ha ido convergiendo. Me refiero, por ejemplo, al tema del programa del Saludablemente. Yo creo que todas estas iniciativas apuntan en lo mismo. ¿Okay? De hecho, una de las cosas que tenemos que tener, que tenemos que completar, ¿no es cierto?, un programa piloto para que precisamente esto también quede dentro en algún momento, más a futuro, tendrá que quedar como también los PMG de los servicios estatales. Todo apunta a lo mismo, todo apunta hacia allá. Yo creo que lo que hay que tener siempre claro, ¿verdad?, es lo que hemos mencionado varias veces, que todo esto funciona a través del diálogo social, si no, no funciona. Y eso significa que las organizaciones sindicales tienen que estar ahí en primera línea, naturalmente. De eso se trata. De eso se trata. El punto, ¿cómo se garantiza? Yo creo que es la propia actividad de las organizaciones sindicales la que tiene que garantizar que estén ahí presentes. Esa es por lo menos mi postura, digamos. El manual existe, el protocolo existe, la participación de los trabajadores y trabajadoras, esto está. Ahora, ¿cómo se materializa concretamente? Yo creo que depende mucho precisamente de la actividad sindical. Yo creo que en la medida que se fortalezca la actividad sindical y puedan participar, digamos, y se comprometan con esta actividad, van a estar ahí. Esa es por lo menos la postura nuestra. La regla está, el protocolo está, el manual está, etc. Todo dice explícitamente, ¿verdad?, que tienen que participar los trabajadores a través de sus representantes cuando hay partes donde no hay representantes. Nosotros hablamos de todo tipo de empresas, además del Estado, ¿no? Entonces, donde no hay, nosotros pedimos que se elijan esos representantes. Y donde hay organizaciones sindicales, bueno, que estén las organizaciones sindicales, de eso se trata. Creo que son las propias organizaciones las que tienen que garantizar eso también, porque el protocolo está, la norma está. Entonces hay que aprovecharla. Es un poco la idea mía, ¿no? La norma, es que eso ya lo contesté por dentro. Entonces, ahora en cuanto al tema específico de la violencia, tiene que haber el reglamento. Cada centro de trabajo, cada empresa, en este caso, cada servicio tiene que tener sus reglamentos internos que tomen el tema de la violencia, por supuesto. Lo que sí que tenemos que tener claro es que no basta con tener buenos reglamentos. O sea, por ejemplo, es inaceptable, en fin, todo eso hay que ponerlo y que sea muy explícito en todas partes. Incluso como puesto en las paredes, digo yo, no sé, ¿no es cierto? En este servicio no se tolera la violencia y el acoso de toda naturaleza. Ok, eso está bien, perfecto. Pero hay una parte
que no se ve, porque el acoso y la violencia siempre parten por pequeñas cosas chiquititas que tienen que ver, por ejemplo, con una carga mal distribuida de trabajo. Y eso, claro, no es una carga mal distribuida de trabajo, pero eso se puede, si eso sigue, se puede transformar en algún minuto en una real acoso. Y ese es como el caldo de cultivo, digamos, para que ocurra acoso en algún minuto. Una mala gestión del liderazgo, en fin, son pequeñas cositas que van acumulándose hasta que se transforma finalmente en lo que es visible. Lo que es visible es el acoso y la violencia, pero eso tuvo un trayecto previo, que es el que tenemos que hacernos cargo. Ahora, en cuanto a cómo se garantiza que efectivamente se cumplan las medidas, también la participación de los trabajadores es esencial en eso, a través del comité de aplicación, tienen que estar ahí encima, ¿no es cierto? Es decir, se cumplió esto y, por otro lado, las mutualidades tienen la obligación también, una vez que se diseñaron las medidas, que se hicieron, digamos, que tienen fuerza legal las medidas que se diseñaron, las mutualidades tienen la obligación de ir a verificar que se cumplieron, dependiendo del tiempo, ¿no? Si hay una medida que se va a cumplir en 6 meses, bueno, ahora 6 meses. Hay medidas que son inmediatas, hay medidas que tienen que ver con cambios de presupuesto, entonces tampoco son para el año que viene, a lo mejor son para el año subsiguiente. Ya ok, pero están. Habrá que ir a medirlas el año subsiguiente. En fin, son las cosas que yo alcancé a ver en cuanto a la... Hay todo un tema sobre calificación de enfermedades que es más o menos largo, pero hay que entender que actualmente la enfermedad va por esta vía y la evaluación ambiental con el cuestionario va por esta vía. Se juntan en varias partes que tiene que ver con la vigilancia, ¿ok? Pero ojo, la calificación va por esta vía, tiene sus propias prescripciones que parten de lo A de la mutualidad y por acá va la evaluación ambiental. Son cosas paralelas. Antiguamente lo que pasaba era que cuando había una persona que tenía una enfermedad mental de origen laboral, había que medir. Hoy día eso no ocurre y no va a ocurrir. Lo que ocurre es que se mide cada 2 años y entre tanto pueden haber personas que tengan una enfermedad y eso hace que el centro de trabajo entre en vigilancia. ¿Y qué significa que entre en vigilancia? Que tiene que aplicar las medidas que les prescribe la mutualidad. Las tiene que aplicar. Está obligado a aplicarlas. Y la mutualidad tendrá que ir a verificar que se cumplieron esas medidas y cuando se cumplen esas medidas, entonces da un certificado y dice, puede salir de vigilancia. Y tenemos que esperar la próxima medición de riesgo psicosocial que tiene que salir bajo. Porque si sale alto, la cosa parte de nuevo. Se puede entrar en vigilancia el centro de trabajo porque tenga una mala evaluación ambiental con el cuestionario o porque tenga trabajadores con una enfermedad mental de origen laboral. Por los dos métodos, digamos, no sé si un método en realidad, pero por los dos motivos se puede entrar en vigilancia. Hay muchas cosas más que discutir, creo que daríamos un seminario eso, pero por mientras, digamos, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a seguir conversando. Oye, Carlos, a propósito de esto de cómo participan, digamos, las asociaciones gremiales, en fin, por ahí vi una pregunta que decía si esta orientación, no me acuerdo de la pregunta, pero hacía alusión cómo se hacía la vigilancia desde el punto de vista de los trabajadores respecto a los temas de salud mental, si iba a haber un comité, qué sé yo. Es interesante esa pregunta porque finalmente tiene que ver con cómo hoy día existen herramientas, existen espacios de participación, lo hemos conversado, Carlos, más de alguna vez a propósito de la discusión que hemos tenido en la mesa, eh, donde funcionarios o las asociaciones participan, digamos, en los comités de riesgo psicosocial, en los comités de vigilancia de riesgo psicosocial, en fin. A lo mejor la pregunta hoy día es, ¿son suficientes? ¿Son muchos comités? ¿Habrá que empezar a mirar otro tipo de forma de hacer no solamente la vigilancia, sino que también de cómo, como decía Dinka en algún minuto, cómo aportar esta conversación, que es para difundir ciertas cosas, pero también es para colaborar en conocer cuáles son las problemáticas, las dificultades, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una discusión que hoy día está abierta, la estamos, recuerdo que es parte de algunas de las conversaciones que ha hecho la dirigencia a través del petitorio de la mesa, y se está conversando, y esa conversación tiene que ver con cómo ha ido madurando también no quiero hablar de la problemática, este tema asociado a cómo generamos mejores espacios de bienestar psicológico o de salud mental en nuestros entornos laborales. Eso por otra parte.
Y desde esa perspectiva, ¿cómo asegurar entonces que esto no corresponda a los vaivenes del gobierno de turno, de las autoridades que asumen? Bueno, esa es la lógica un poco del trabajo que estamos realizando desde el Servicio Civil y que ha encabezado DINCA de manera más técnica y además de coordinación con los entes técnicos. Porque nosotros entendemos que si nosotros tenemos unas buenas orientaciones y unas buenas, y de eso podemos derivar unas buenas normas técnicas, es probable que podamos generar algún incentivo en los directivos o en las direcciones de los servicios para cumplir aquello. ¿Ah? Eh, no nos olvidemos que desde el Servicio Civil hacemos un reporte anual respecto a cuál es el cumplimiento del estado de la normativa y ese informe se va a la Contraloría y en los casos en que eso no ocurre, la Contraloría tiene la potestad de poder concurrir, digamos, a los servicios a levantar información de manera más directa y eso es distinto cuando pregunta el Servicio Civil a cuando pregunta la Contraloría, todos sabemos eso. ¿Ya? Entonces, la gracia de poder avanzar en este camino, que no va a ser corto y no es inmediato, como lo planteó Dinka y como lo planteó Juan Manuel desde el punto de vista de cómo ha ido madurando este tema, es poder ir asegurando que ciertas cosas empiezan a ocurrir y que ciertas conversaciones se puedan generar en las organizaciones y que los directivos puedan ir tomando ciertas definiciones a partir de esta normativa que ya no es solamente del servicio, sino que más bien responde a definiciones más bien del Estado. No sé si Dinka puede recoger alguna de las consultas que nos levantó la mano. De hecho, Dinka, mira, tiene levantada la manito. Ya. A ver, algunas preguntas las voy a resumir. Yo creo que algunas ya respondió Juan Manuel, otras Cristóbal, pero hay algunas que voy a responder yo y que están orientadas al cómo seguir. A ver, como yo les mencioné, aquí hay un camino a seguir. El primer camino a seguir es estas orientaciones que ya están en la etapa final. La idea es que a mitad de junio los vamos a difundir a todos los servicios públicos a través de las áreas de gestión de personas. ¿Ya? Eso es lo primero. Este documento donde da ciertos lineamientos que están planteados en la presentación que les hice hoy día, en junio ya va a difundirse de manera masiva. La idea es que en diciembre podamos contar con una norma. ¿Y por qué con una norma? Por esta preocupación que todos tenemos. ¿Cómo aseguramos que ciertas cosas se den? ¿Cierto? Vamos a trabajar en una norma donde nos interese poner aquellos temas, y es una reflexión que tenemos hoy día, ¿qué es lo que vamos a pedir? Porque no sirve de nada con pedir un informe, pero sí capaz podemos pedir que, por ejemplo, asegurar que directivos y jefaturas pasen por un plan de formación para ir sensibilizando en el tema. ¿Ya? Entonces, vamos a ir en esa norma indicando aquellas acciones que nosotros consideramos que son clave, que de alguna manera van a asegurar que hay un piso para poder trabajar con el tema. El año que viene tenemos compromiso y empezar a trabajar con los protocolos, ¿sí? Un trabajo conjunto, aquí es una responsabilidad más bien nuestra, también con Suceso, también con el Ministerio de Salud, de ir construyendo protocolos que puedan ser aplicados. ¿Cuál va a ser el rol de los servicios? Y ahí no se necesitan recursos, es difundirlos, asegurarse de, y seguramente lo que nosotros vamos a pedir en la norma es asegurar, ¿cierto?, que los actores clave conozcan estos protocolos y luego que se vayan implementando, sin ninguna duda. ¿Cómo se garantizan recursos? A ver, lo que nosotros como Servicio Civil nos vamos a comprometer, a ver, este año nuestro foco es los lineamientos y la norma, ¿sí? Y eso implica, como les decían, conversaciones, articulación multisectorial y finalmente llegar a esta norma a fin de año. ¿Cuáles son nuestros planes para el año que viene? Trabajar en contenidos de formación y de sensibilización para ponerlos a nuestra plataforma Campus. Por lo tanto, los servicios ahí no tienen por qué tener recursos, ¿cierto? Los vamos a tener. Ya Juan Manuel trabajó en unas cápsulas que están orientadas, ¿cierto?, a en todos estos conceptos que él dio. Son 5 cápsulas, ¿cierto?, que van explicando un poco conceptos, metodología, los vamos a subir a Campus también, ahí van a estar esos recursos disponibles para todos los servicios públicos. Y la idea es nosotros ir generando, ¿cierto?, contenidos, mallas de formación ya para el año 2024, con cápsulas, y van a ir dirigidos
para cargos directivos y jefatura, para funcionarios, ¿sí? Entonces ahí hay unas herramientas concretas. ¿Qué más? Tenemos planificado para este año un webinar con altos directivos públicos, donde no vamos a hacer la misma presentación que hoy día, vamos a hacer una presentación donde cuál es el foco, el rol que tienen, ¿cierto?, ellos para que asegurar ciertos entornos seguros y saludables y una cultura inclusiva, ¿sí? Y ese webinar lo tenemos planificado hacerlo de manera conjunta con la Suceso, ¿cierto?, pero poniendo el foco en el rol de ellos. Eso es por ahora lo que les puedo comentar. No sé si hay alguna otra pregunta que se me está quedando, porque muchas de las que se hicieron están ahí respondidas, ¿cierto?, por Juan Manuel y por Cristóbal. Ah, y lo otro, me preguntaban si vamos a mandar la presentación. Sí, vamos a mandar la presentación, y con respecto a el sustento de la investigación que dice que hay ciertos recursos que las personas no solamente vivieron situaciones incómodas, sino que también, ¿cierto?, para algunas personas fue una posibilidad, ¿cierto? Ahí está citado, es un estudio que es una revisión sistemática. ¿Qué es una revisión sistemática? Es cuando se revisan muchas investigaciones que se están dando y a través de ciertos modelos matemáticos se ven cuáles son los impactos y cuáles son esos resultados. Y este estudio, que se miraron distintas investigaciones que evaluaban el tema de salud mental en distintos momentos de la pandemia y en distintos países, muestran eso. Son 132 estudios a nivel mundial. Así que la cita está ahí, la pueden buscar ahí en internet, uno pone la cita e inmediatamente va a aparecer el estudio, porque es un estudio de acceso abierto, no solamente para académicos. Eso, no sé si hay algo más. Creo que no. Gracias, Dinka. Yo quiero comentarle a todos los participantes, hay varios que están aquí, varias particularmente que conocen estas discusiones. De hecho, saludar a varias de las compañeras que son parte de la mesa del sector público, los directores nacionales. Seguramente voy a dejar a algunos afuera porque no he alcanzado a revisar toda la lista de participantes, pero quiero saludar a Margarita Araya, que ha sido participativa en el chat, a Gabriela Flores, que también estuvo conectada, presidenta de Confusam, Margarita, presidenta de Confederus, a Mónica Álvarez, que estuvo conectada, de Antue, a Lorena Menares, que se expulsó hace un rato atrás, a Alejandra Aguilar, de la Confemuch. Yo quiero comentarles a los compañeros y compañeras dirigentes que esta es una materia en la que hemos estado trabajando en la mesa del sector público, y efectivamente en lo que hemos planteado es que en estos lineamientos que han explicado tanto Juan Manuel como Dinka, hemos requerido una activa participación incidente de parte de las organizaciones de la mesa, pero además garantizar que los procesos que se vayan construyendo tengan como pilar y fundamento en la garantía de participación de las organizaciones sindicales y particularmente de las asociaciones de funcionarios en la construcción y en estos diseños respecto de salud mental. Hemos planteado la necesidad de fortalecer una gobernanza para estas materias que esté fuertemente regulada, en que la participación, en nuestra opinión, es el elemento fundamental, porque estamos hablando de problemas sistémicos. Es claro, y lo relevaba también algunas de las consultas en el chat, en que el servicio civil tiene hoy día un alcance, que es el del sector centralizado, pero hemos planteado la necesidad de fortalecer su extensión al mundo descentralizado y autónomo, y en eso, particularmente, la Suceso es una institución que tiene herramientas para extender varias de las iniciativas que estamos planteando, porque finalmente regula al conjunto del mundo del trabajo. Yo quiero relevar un par de preguntas que se han complementado a medida que he ido avanzando esta conversación. Hay preguntas que están vinculadas a la presentación que hizo José Manuel respecto de la transición entre ISTAS, ISTEAL, SM, y también hay respecto a propósito mismo lo has reiterado, de que el diálogo social es fundamental en esto, cómo se garantiza y cómo se exige, cuando no las jefaturas de servicio, los empleadores no dan los espacios para que las organizaciones sindicales participen activamente, cómo esto dónde se hace el ejercicio de garantizar aquello y quién es el órgano que permite hacer que esto efectivamente ocurra. Y lo segundo es claramente que vamos bien en términos generales respecto de cómo estas
norma rectora, esta política que se está buscando afianzar, se vincula también a obligaciones, a los compromisos de gestión de los jefes de servicio, particularmente cuando son ADP, y cómo esto se evalúa y se garantiza que esto ocurra. Y un tercer punto que ha sido relevado en varias de las consultas tiene que ver, Tinka lo mencionó también a la pasada, pero cómo se fortalecen las líneas presupuestarias que permitan que la atención de funcionarios y funcionarias que están en riesgo psicosocial, la intervención de estos equipos, pero también la atención en crisis, tenga una realidad que no sea la realidad precaria que se comentaba que hoy día existe, incluso en aquellas instituciones donde hoy día está. Claro, por cierto, Carlos, yo coincido en varios de los temas que tú planteas, principalmente porque son temas que hoy día hay que empezar a incorporar como materias de gestión de las áreas de gestión de personas, de las áreas de operaciones, y que como planteaba Pedro en el saludo inicial, hace un tiempo, hasta hace poco, no estaban en el periscopio de nadie, digamos, ¿ah? Y los últimos eventos sanitarios han puesto con mayor relevancia, con mayor nitidez sobre la mesa. Y hay que ir avanzando en cómo pasamos desde los espacios de sensibilización, información y capacitación a otros espacios que sean un poquitito más, eh, más preclaros desde el punto de vista de cómo nos podemos hacer cargo ya más sinceramente no solamente de los problemas que se pueden generar a propósito de lo que estamos discutiendo, sino que de cómo podemos generar ciertos espacios que permitan prevenir que no terminemos, que podamos prevenir situaciones que finalmente terminen con casos de compañeros y compañeras de trabajo que se vean afectados en materia de salud mental. No sé, Carlos, no sé, estamos cerca de la hora, pero yo propondría que en el marco de los 3 elementos que relevé, ellos también, Tinka y Juan Manuel, pueden ver las consultas que están, y que les demos un par de minutos para el cierre. Perdón, Después, no me tomé la palabra. No te lo ocupes, no te lo ocupes. Sí, yo quiero reiterar, y ahí claramente nuestra estrategia considera varias partes, pero yo creo que lo que plantea Juan Manuel y esta herramienta, de verdad hay que usarla. Es decir, aquí hay un tema, estamos teniendo un cuestionario que está validado, que permite detectar de manera sistemática, tenemos un piso para los dirigentes gremiales para usar esta información de la mejor manera posible, hay un procedimiento que establece y de alguna manera obliga este diálogo social, y de verdad es poderosa esta herramienta. Entonces, es parte de la estrategia, nosotros nos vamos a enfocar en otros aspectos, pero claramente la estrategia completa implica hacer el uso y un buen uso de esta herramienta. Hoy día, cuando yo veo el manual, me doy cuenta de que han habido avances a lo que se hacía de antes. Es fundamental no solamente evaluar, sino que asegurar que hagamos un buen diagnóstico, que se generen buenas conversaciones para generar cambios, para generar mejoras, que es finalmente lo que se va a ir monitoreando, que se vaya haciendo. Entonces, si vamos complementando esto, que es una herramienta que nos permite evaluar, que nos permite conversar y que nos permite generar propuestas específicas para las realidades de cada servicio, más encima hacemos formación, hacemos sensibilización y hacemos protocolo, yo creo que estamos abordando el tema de manera bien sistemática, y además que está fundamentado. Aquí es súper importante hacer cosas que están demostradas que funcionen. Tenemos herramientas, usemos esas herramientas, y ahí todos somos responsables, las asociaciones de gremiales, nosotros como servicio civil, la Suceso, el Ministerio de Salud, los funcionarios, los roles directivos, pero es importante utilizar las herramientas que tenemos. Quiero intervenir en algunas cosas que resumió Carlos principalmente, también alcancé a ver así un poquito en el chat ahí qué preguntas había. Hay varias que me llaman la atención, creo que Carlos resumió bastante bien algunas de ellas. Yo creo que hay un tema con quién regula que la norma efectivamente se aplique. Ese es un gran tema. Porque la norma está, la norma es súper clara, digamos, o sea, es obligatoria, qué sé yo,
participativa. O sea, si uno lee la norma y dice, pucha, esta cuestión, claro. Pero eso hay que llevarlo a la práctica, al terreno, ¿no es cierto? A los servicios, a las personas que realmente trabajan y están, así que la norma existe. Pero ¿cómo se logra que se cumpla? ¿No es cierto? En el mundo no estatal, cuando hay problemas en este sentido, la denuncia es hacia la Dirección del Trabajo. Esa es la verdad, ¿cierto? Nosotros no tenemos facultad para ir a fiscalizar los lugares de trabajo, no nos corresponde a nosotros. No podemos ir a meternos a los lugares de trabajo. Nosotros fiscalizamos a las mutualidades. Entonces, hoy la DT, y como en el sistema público la DT no es la que fiscaliza, finalmente uno tiene que terminar recurriendo, alguien lo mencionó en uno de los chats, uno termina recurriendo a la Contraloría, porque en realidad ese es el camino formal. Ahora, lo que sí está en proyecto, ¿verdad?, pero todavía no existe, es que en algún momento a los directivos se les va a tener que también evaluar porque estas cosas se apliquen de verdad y que haya resultados. Ok, eso todavía, desgraciadamente tengo que decirlo porque yo también he estado participando en eso, está todavía en etapa de piloto recién, ¿ok? Pero en algún minuto eso va a tener que ser aplicado y efectivo. O sea, las personas, lo que decíamos, ¿cierto? O sea, que sea una meta estratégica. Caramba, si es una meta, es parte de las metas estratégicas de la organización, la cosa empieza a cambiar, ¿cierto? Ok. Eso básicamente es lo que... Ahora, si existe un problema específico con una mutualidad, lo que hay que hacer es denunciarla ante el suceso. Pero no es que nosotros vayamos a decirle, ya, hágalo, sino que tenemos que investigar el tema, ¿no es cierto? Y lo más probable es que la salida sea darle prescripciones específicas a la mutualidad, pero eso implica una investigación. Y entonces no pensemos que una cosa así como lo denuncié y a las 24 horas tenemos un resultado que no es así. Pero sí creo que hay que denunciar. Y denunciar específicamente, esta mutualidad con tal cosa nos pasó esto. Ok, nosotros solicitamos los antecedentes. Hay una denuncia contra esta mutualidad, pásenos todos los antecedentes que ustedes tengan, tenemos que evaluarlo y hay que emitir un pronunciamiento, una resolución de la superintendencia. Pero es un proceso, no es una cosa que se resulte demasiado automáticamente. Creo que el tema de quién fiscaliza y todo, a mí me parece que, sinceramente, mi postura es que es engorroso. Y eso pero tiene que ir con normas que están escritas. Ahora, pensemos lo siguiente. Esto lo tiro como idea. Chile se comprometió con el convenio 190. Y a partir de junio tiene un año, 12 meses, para adaptar la legislación. Yo creo que eso no es menor. ¿Okay? Y eso podría a lo mejor ayudarnos en que hubiera cambios que fueran favorables a todo esto que estamos haciendo. Pero es una idea como simple ciudadano que estoy viendo, ¿no es cierto? Pero en la medida que hay un año para adaptar toda la normativa chilena o lo que se alcance a hacer en un año, ¿no es cierto? Y hay que presentarla al final y decir, sí, cumplimos, ¿ve? Aquí todas estas normas las cambiamos para que se adapten al convenio 190. Eso podría ser, creo que, bien importante. Pero es algo que, como digo, lo planteo así como ciudadano más bien, ¿no? Eso. Muchas gracias, Juan Manuel. Cristóbal, no sé si, yo creo que estamos en hora. Se nos acabó el tiempo. Lamentablemente yo creo que este tema nos da para conversar bastante más, pero yo creo que fue un buen puntapié inicial. Yo creo que es una súper buena excusa en la medida que yo creo que vayamos teniendo más avances, Carlos, en el resultado de la mesa, podemos ir también generando nuevas instancias como esta. Para nosotros es re importante. Yo sé que esto genera expectativas que de repente no todas se van a cumplir, pero tenemos que ser claros que estamos iniciando un camino y que tenemos que hacernos responsables de lo que significa iniciar este camino. Así que yo por mi parte muy feliz de tener a Dinka. Muchas gracias, Dinka. Juan Manuel, muchas gracias. Saludar también a todos los asistentes que se han mantenido. Mira, hemos tenido un rating bastante estable en el transcurso de estas 2 horas, cosa que no ocurre con todos los webinars, hay que decirlo. Así que yo me siento muy satisfecho de eso. Sé que nos queda mucha pega, mucho trabajo. Así que feliz de haber empezado este recorrido con todos ustedes. No sé si nuestros invitados se quieren despedir. Muchas gracias a todas y a todos, y la verdad es que queda mucho trabajo por hacer en todo el proceso de elaboración de norma. Obviamente que
dirigentes y dirigentes están considerados, ¿cierto? En todo el proceso, primero vamos a hacer un trabajo técnico, pero luego vamos validando, vamos escuchando, para que de alguna manera esta norma nos ayude y facilite el ir incorporando todos los temas que nos interesan en la gestión de las áreas de gestión de personas, los roles de los altos directivos, los roles de los funcionarios, de las asociaciones gremiales, que vayamos ahí trabajando en que estos temas ya sean parte de cómo gestionamos y que no solamente nos tengamos que preocupar cuando las cosas no funcionan, sino que también vayamos generando entornos que hacen que cuando estemos en el trabajo no solamente trabajamos, sino que lo pasamos bien, que no es mentira. Ya, yo voy a despedirme así, cortito nomás, pero quiero que sepan que realmente este tipo de situaciones son tremendamente estimulantes, por lo menos para mí, yo creo que para todos nosotros, ¿no? Porque uno recoge ideas, o sea, estuve leyendo así la participación y realmente creo que hay muchas ideas que al menos a mí me resultan sumamente estimulantes. Así que la verdad es que yo agradezco a los asistentes que están acá, ¿no es cierto? Porque eso es valioso por lo menos para mí, yo creo que para nosotros en general. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Juan Manuel. Y compañeras, compañeros, agradecerle a todos y todas quienes han participado de este seminario. Para la Mesa del Sector Público, esta iniciativa es muy importante porque, tal como lo explicaba, esta es una mesa de trabajo que ya tiene un año de existencia. Estamos en un segundo ciclo en la línea de lo que se ha expuesto por parte del Servicio Civil y de la Suceso. Sus organizaciones, su presidente y presidenta, y los representantes de las 16 federaciones y confederaciones que participan de la mesa han hecho un intenso planteamiento respecto de justamente de la necesidad de garantizar la participación, de abrir canales para que la experiencia de los trabajadores y trabajadoras, la experiencia de los dirigentes y dirigentes sindicales en estas materias sea recogida por las normas y que podamos proyectar efectivamente una instancia, una gobernanza en materias de salud mental que nos permita avanzar en la línea de prevención, pero también de resolver las problemáticas que hoy día conocemos y que están plenamente identificadas. Yo los invito a que canalicen sus planteamientos y propuestas, a que abran las conversaciones en sus organizaciones de base y los canalicen a través de sus directorios nacionales, porque es una tarea que vamos a seguir desarrollando. Tenemos también compromiso en el protocolo de la Mesa del Sector Público, lo releo a propósito de que Juan Manuel muy bien lo ha vinculado, avanzar en el debate y en la implementación del convenio 190 de la OIT para erradicar toda forma de violencia del mundo del trabajo, que también se haga realidad en el sector público. Y por tanto es una tarea que por varias de las aristas que hoy día estamos trabajando tiene la mayor relevancia. Yo me alegro mucho de que haya habido buena recepción de esta invitación y espero que sigamos trabajando para fortalecer no solo la información y la capacitación que ha sido relevante con la necesidad, sino que sobre todo la capacidad de debatir en nuestras organizaciones, de proponer, de incidir y de ser activos, partícipes de esta construcción de un mejor empleo público en que la salud mental, la erradicación de la violencia son parte de procesos que tenemos a la vista. Solo recordarles que al cerrar el seminario se les va a desplegar una encuesta de salida. Espero que nos hagan el favor de contestarla porque es algo que también vamos a compartir con nuestros panelistas porque son elementos que también van a ser considerados en las conversaciones que vengan por. Muchísimas gracias a todos. Quedamos pendientes de sus respuestas. Que ahí Carlos está haciendo la magia para subir la encuesta en este instante. Lo veo ahí. No, pero al cerrar el seminario se va a activar, así que bien. ahí lo hacemos. ¿Ya? Ya, muy bien. Carlos, feliz. Me voy súper contento yo. Creo que fue una muy buena intensa conversación. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por todo. Gracias por la Gracias a iniciativa. todos, a todas. Gracias. Un gusto. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.